Trabajo en un zoológico. Eso es lo que diría si pudiera decir algo. Pero no es el tipo de zoológico que imaginas. No hay niños golpeando el vidrio para que el tigre reaccione. No hay olor a palomitas ni vendedores de globos con forma de jirafa. No hay selfies frente a pandas. Aquí no hay nada que se parezca siquiera a algo que debería existir. Yo no debería existir. Hace 6 años morí en un accidente automovilístico. O al menos eso fue lo que le dijeron a mi familia. Recuerdo el impacto. Recuerdo el metal doblándose. Recuerdo el sonido del vidrio rompiéndose como si fuera lluvia sólida. Después, silencio. Cuando desperté, estaba en una camilla dentro de un helicóptero. No había paramédicos. No había sirenas. Solo hombres con uniformes sin insignias y miradas que no dejaban espacio para preguntas. Me ofrecieron una segunda vida. La condición era sencilla: desaparecer. No tendría nombre. No tendría pasado. No tendría familia. A cambio, $200,000 al año. Alojamiento. Comida. Seguridad. Y un trabajo que, según ellos, era simple. Vigilar. Eso fue hace 6 años. La instalación está en medio del desierto de Mojave. No hay carreteras cercanas. No hay pueblos. No hay nada. Solo arena, calor y silencio. En la superficie hay un cobertizo oxidado que parece abandonado desde hace décadas. Si alguien lo encontrara por accidente, pensaría que es basura del gobierno olvidada en el tiempo. Debajo está todo lo demás. Una escalera de caracol desciende unos 20 metros hasta una serie de puertas reforzadas. Detectores biométricos. Escáneres de retina. ADN. Metal. Pulsos térmicos. Cada acceso toma minutos eternos. Si algo logra cruzar eso sin autorización, el problema ya no sería mío. Una vez dentro, el lugar es extrañamente cómodo. Habitaciones equipadas. Cocina reabastecida por drones cada 2 meses. Sala de recreación con consolas nuevas. Pinball. Un aro de básquet. Nunca supe si eso era un lujo o una forma de evitar que me volviera loco. Hay 1024 celdas. Cada una distinta. Algunas tienen puertas de vidrio reforzado. Otras bóvedas de titanio absurdamente gruesas. El complejo se divide en 4 sectores. Sector 1, criaturas casi inofensivas. Pueden morder, arañar. Nada que no pueda manejar. Sector 2, violentas. Si me descuido, podrían matarme. Pero en igualdad de condiciones, tengo ventaja. Sector 3, ahí ya uso chaleco, protección y escopeta. No es una formalidad. Sector 4. En el sector 4 no importa que lleve puesto. Si algo de ahí decide matarme, lo hará antes de que mi cerebro procese el movimiento. Yo no debería hablar de ellos. Pero si estoy escribiendo esto es porque algo salió mal. Las criaturas llegan en helicópteros no tripulados. Yo abro una compuerta en el techo del corredor 1. La celda móvil desciende, se engancha, la envío por montacargas hasta su sector correspondiente. El sistema automatizado hace el resto. Hay un botón. Nada más. No hay palancas dramáticas. No hay sirenas. Solo un botón. $50,000 extra cada vez que hago la transferencia. Nunca vi el interior de las jaulas móviles. Nunca quise verlo. La mayoría de las cosas realmente peligrosas están en el sector 4. Ahí está el que llamo Flaco. Un skinwalker. Lo capturaron después de una masacre en un campamento escolar. Oficialmente fue un oso. Extraoficialmente, no. Flaco parece un anciano delgado cuando quiere. Piel estirada sobre huesos. Ojos hundidos. Silencioso. Pero cuando decide mostrar lo que es, algo en él se rompe. Como si su forma humana fuera un disfraz mal ajustado. Puede hablar. Y nunca le conté nada sobre mi vida. Sin embargo, le gusta mencionar a mi esposa. Le gusta decir su nombre. Yo nunca pronuncié su nombre aquí abajo. Tenemos un hombre lobo. El original, dicen. El que empezó todo en un bosque alemán durante la guerra. Herido por artillería.
capturado después. Es enorme. Más grande de lo que cualquier mito describe. Sus arañazos están empezando a marcar el titanio. También había criaturas pequeñas. Una especie de roedor verrugoso que lloraba constantemente. Un día desapareció. Solo quedó un charco. Lloró hasta disolverse. Nunca me dijeron que eso fuera posible. Hace 3 días recibí una nueva entrega. Otro Skinwalker. Más joven. Lo llevé a su celda sin problemas. Al día siguiente, no estaba. No había daños. No había alarmas. Simplemente, no estaba. Llamé a mi supervisor. Dijo que un equipo especial llegaría en 2 días. Me encerré en la zona segura. Esa noche escuché algo romperse en el sector 4. El hombre lobo. Le había advertido sobre las marcas. No les importó. Al amanecer, lo vi. No al Skinwalker joven. Vi un león en el marco de mi puerta. Pero sus ojos no eran de león. Eran humanos. Me observaba con odio consciente. No intentó matarme. Me inmovilizó. Su mandíbula rodeó mi brazo. No apretó. Me sostuvo. Fue una advertencia. Me estaba diciendo que me quedara quieto. Que no interfiriera. Entendí algo en ese momento. No estaba intentando escapar solo. Estaba esperando. El equipo llegó. Escuché disparos durante 15 minutos. Explosiones. Gritos que no duraron mucho. Después, silencio. El Skinwalker regresó. Me arrastró frente al panel eléctrico general. Y habló. Abre. No gritó. No suplicó. No amenazó. Solo dijo esa palabra. Corté la energía. No sé por qué lo hice. Tal vez porque cuando te miran con esa certeza absoluta, algo en tu cerebro obedece antes de pensar. Las celdas se liberaron. El sonido no fue un caos inmediato. Fue peor. Fue una avalancha de respiraciones, gruñidos, cuerpos chocando. La mayoría murieron antes de llegar a la salida. Se atacaban entre sí. Era supervivencia pura. Solo 2 lograron cruzar el pasillo intactos, el hombre lobo y un chupacabras. Y entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Cayeron. Sin pelea. Sin herida visible. Simplemente cayeron. El Skinwalker estaba detrás. No lo vi moverse. Pero estaba ahí. Luego abrió la celda de Flaco. Flaco no salió como anciano. Salió como algo intermedio. Un león más pequeño. Delgado. Sus ojos eran idénticos. Se miraron como hermanos. Y entonces sentí que algo invisible me comprimía el pecho. Me arrojaron contra la pared sin tocarme. Escapé del desmayo por poco. Cuando pude respirar otra vez, ellos ya se estaban yendo. Caminaron hacia la salida. La puerta no los detuvo. Nada lo hizo. Ahora estoy aquí. Con costillas rotas. Probablemente conmoción cerebral. Sin comunicación. Sin refuerzos. La televisión encendida esperando que alguien note que el equipo no regresó. Pero lo peor no es que escaparan. Lo peor es lo que entendí antes de que se fueran. Nunca quisieron destruir la instalación. Nunca quisieron liberar a todos. Solo querían eliminar competencia. Eligieron a los más fuertes. Y se fueron juntos. Organizados. Planeando. Eso no fue instinto. Fue estrategia. ¿Y si 2 de esas cosas pueden planear? Entonces no estamos vigilando monstruos. Estamos almacenando algo que aprende. No sé cuánto tiempo pasó después de que se fueron. El dolor en mis costillas se volvió constante, como un recordatorio de que mi cuerpo todavía existía, aunque mi cabeza ya no estuviera completamente aquí. La instalación estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. Como si algo todavía respirara en las paredes. Me arrastré hasta la oficina de monitoreo. Las pantallas seguían funcionando en modo de respaldo. El sistema principal estaba caído, pero algunas cámaras aisladas tenían batería interna. Comencé a revisar. Sector 1, devastado. Celdas abiertas. Restos. Sangre seca. Sector 2, lo mismo.
Sector 3, peor. Pero el sector 4. Vacío. No solo vacío de criaturas. Vacío de algo más. Había una sensación rara en ese pasillo, incluso a través de la cámara. Como si la ausencia pesara más que la presencia. Me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No todos los cadáveres estaban ahí. Algunas criaturas no estaban entre los restos. No habían escapado. No estaban muertas. Simplemente, no estaban. Sentí frío por primera vez desde que llegué al desierto. Volví a reproducir las grabaciones internas desde el momento en que corté la energía. Cámara por cámara. Cuadro por cuadro. Y ahí lo vi. El Skinwalker joven no se movía como antes. Se movía, diferente. Como si estuviera probando algo. En un momento se detuvo frente a una celda rota del sector 3. Una criatura aún viva se arrastraba hacia la salida. El Skinwalker no la atacó. La observó. Inclinó la cabeza. Y entonces, su forma cambió. No completamente. Solo pequeñas partes. La mandíbula se ajustó. La columna se arqueó. Los dedos se alargaron. Imitó la postura de la criatura frente a él. Como si estuviera aprendiendo. La criatura chilló. Y en ese instante el Skinwalker la mató. Pero no fue un ataque rápido. Fue clínico. Preciso. Como si estuviera practicando. Rebobiné otra vez. Y entonces lo vi por primera vez. No estaba solo cuando entró a mi habitación convertido en león. Había algo detrás de él. No físico. No visible del todo. Pero en 2 fotogramas aparece una distorsión en el aire. Como calor sobre asfalto. Algo que no proyectaba sombra. Me quedé mirando la pantalla hasta que los píxeles comenzaron a temblar. Tal vez era el golpe en la cabeza. Tal vez no. Intenté comunicarme otra vez. Nada. Entonces escuché algo. Un golpe. Leve. Metálico. No venía del pasillo principal. Venía de arriba. De la superficie. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a abrirme el pecho desde dentro. La superficie está llena de minas terrestres. Nadie puede caminar ahí sin detonarlas. Nadie humano. Otro golpe. Más claro. Rítmico. Como pasos. Lentos. Deliberados. Arrastrándose ligeramente. Subí la cámara exterior. La tormenta de arena estaba comenzando. Visibilidad baja. Pero ahí estaba. Una figura caminando hacia el cobertizo. No activaba ninguna mina. Caminaba como si supiera exactamente dónde estaban. Se detuvo frente a la puerta. No intentó entrar. Solo se quedó ahí. Mirando hacia abajo. Hacia mí. Como si supiera exactamente dónde estoy sentado ahora. No podía distinguir el rostro. Pero el cuerpo era demasiado delgado. Demasiado largo. Flaco. No había escapado para huir. Había regresado. ¿Por qué? Entonces entendí algo que me hizo sentir más pequeño que nunca. Yo corté la energía. Yo abrí las celdas. Yo facilité todo. Tal vez nunca fue manipulación. Tal vez fue selección. Tal vez me estaban probando. Y tal vez pasé la prueba. El golpe en la puerta del cobertizo retumbó a través del conducto principal. No era fuerte. Era paciente. Como si alguien llamara a la puerta de un vecino. Y esperara. Mi respiración empezó a hacerse superficial. Pensé en mi esposa. O en lo que recuerdo de ella. Su nombre volvió a mi mente. Y entonces escuché su voz. No desde una cámara. No desde un altavoz. Detrás de mí. Siempre fuiste débil. Me giré con la escopeta levantada. Nada. Solo mi reflejo en las pantallas negras. Pero el reflejo no estaba sincronizado. Mi imagen tardó medio segundo en imitarme. Y cuando lo hizo, no sostenía un arma. Sonreía. Retrocedí. Cerré los ojos. Los abrí. Normal. Probablemente la conmoción. Probablemente. Otro golpe en la puerta superior. Más fuerte. Esta vez el sistema detectó vibración. Alguien estaba intentando abrir manualmente. Eso es imposible desde afuera.
No hay mecanismo visible. A menos que alguien conozca el diseño. A menos que alguien haya estado aquí antes. Entonces recordé algo que nunca me cuestioné. Nunca vi a nadie salir de esta instalación. Nunca vi cómo se llevaban a los que reemplazaban. Siempre fui el único. Pero nunca pregunté qué pasó con el anterior. Tal vez nunca fui el primero. Tal vez soy solo el más reciente. La puerta superior crujió. Metal doblándose. Eso no debería pasar. La puerta está diseñada para soportar explosivos. Sin embargo, crujió otra vez. Mi mente comenzó a hacer algo peligroso. Empezó a aceptar. Empezó a pensar que quizá lo mejor sería abrir yo mismo. Evitar que rompan todo. Negociar. Hablar. ¿Hablar con qué? Con algo que mató a un escuadrón armado en 15 minutos. Con algo que planeó un escape conjunto. Con algo que aprende. Mi respiración volvió a acelerarse. No era miedo puro. Era algo peor. Era anticipación. Como si una parte de mí quisiera ver qué pasa si abro. Como si algo estuviera empujando esa idea desde dentro. Entonces entendí el verdadero horror. No era solo manipulación externa. Algo cambió cuando me sostuvo esa noche. Cuando su mandíbula cerró sobre mi brazo. No me mordió. Pero algo pasó. Desde entonces, mis pensamientos no son completamente míos. La puerta del cobertizo finalmente cedió. El sonido de metal cayendo resonó por el conducto. Pasos en la escalera de caracol. Lentos. Contados. Cada giro más cerca. No hay forma de que suba por ahí sin activar el protocolo interno. A menos que el protocolo ya no lo detecte como amenaza. El sistema está en modo emergencia. Reconoce firmas térmicas. Firmas biológicas. Huella genética. Yo tengo acceso total. Porque estoy autorizado. Porque pertenezco aquí. Porque ya no existo oficialmente. ¿Y si él ahora comparte algo conmigo? El lector de acceso podría no cerrarse. Los pasos siguen bajando. No son apresurados. No son agresivos. Son seguros. Como alguien que vuelve a casa. La pantalla del escáner parpadeó. Acceso concedido. Sin código ingresado. Sin biometría. Acceso concedido. Las puertas comenzaron a abrirse solas. Una tras otra. Sector por sector. Hasta llegar a mi pasillo. Mi arma pesa más ahora. No porque sea inútil. Sino porque no sé si quiero usarla. Porque si disparo, tal vez ya sea demasiado tarde. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la oficina. Silencio. Luego una voz. No por altavoz. No por eco. Directamente en mi cabeza. No estás muerto. Mi mano comenzó a temblar. Pero tampoco estás vivo. La manija giró. Yo no la había desbloqueado. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y lo peor. No es que tenga miedo de lo que va a entrar. Es que estoy empezando a tener miedo de que no quiera salir. La puerta terminó de abrirse. No de golpe. No violentamente. Lentamente. Como si respetara el espacio. Como si supiera que no había prisa. Flaco entró primero. Pero no estaba en forma humana. No completamente. Su cuerpo era alto, demasiado alto para la proporción correcta. Las extremidades ligeramente más largas de lo natural. El torso estrecho. La cabeza inclinada, estudiándome. Sus ojos no parpadeaban. El joven Skinwalker estaba detrás. Más erguido ahora. Más estable. Como si ya no estuviera probando nada. Como si ya hubiera aprendido lo suficiente. Ninguno parecía herido. Ninguno parecía agotado. Me di cuenta de algo que me paralizó más que su presencia. No estaban respirando. Sus pechos no subían ni bajaban. El aire en la habitación era denso, pero ellos no lo necesitaban. Intenté hablar. No salió nada. Flaco dio un paso. Y otro. No había hostilidad en su postura. No había amenaza directa. Había algo peor. Había reconocimiento. El joven inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Ese gesto, lo había visto antes. En el monitor. Cuando imitó a la criatura del sector 3.
Lo estaba haciendo otra vez. Imitando. Pero esta vez, me estaba imitando a mí. Mi forma de sostener el arma. Mi forma de tensar los hombros. Mi respiración entrecortada. Sus músculos se ajustaban milimétricamente. Como si estuviera afinando un instrumento. La voz volvió a mi cabeza. No era sonido. Era presión. Los abriste. No era agradecimiento. Era constatación. Los elegiste. Yo no los elegí. Yo fui manipulado. ¿Fui manipulado? Intenté recordar el momento exacto en que corté la energía. La palabra abre. La obediencia automática. Pero ahora, viéndolos frente a mí, no sentía la misma invasión mental. No sentía control. Sentía algo más cercano a afinidad. Eso fue lo que realmente me rompió por dentro. Porque una parte de mí sabía que, en ese momento, pude haber dicho que no. Pude haberme negado. Pude haber esperado al equipo. Pude haber hecho cualquier cosa. Pero no lo hice. La televisión detrás de mí seguía encendida. Estática. Flaco miró la pantalla. Se acercó. Tocó el vidrio con una uña larga y opaca. La imagen se distorsionó. La estática formó patrones. Formas. Bosques. Un bosque alemán. Oscuro. Nevado. Vi figuras humanas corriendo. Escuché disparos lejanos. El hombre lobo emergiendo entre árboles. No era una grabación. Era memoria. No mía. De él. El joven skinwalker se acercó más. Demasiado cerca. A centímetros de mi rostro. Sus ojos eran idénticos a los míos. Exactos. Incluso la pequeña cicatriz sobre mi ceja derecha. No la tenía cuando lo encerré. Ahora sí. Sentí náuseas. Aprendemos. La presión mental aumentó. No solo forma. La televisión mostró ahora la instalación. No como está. Como era antes. Más grande. Más profunda. Con niveles que yo nunca vi. Laboratorios. Mesas quirúrgicas. Cuerpos humanos. No prisioneros. Personal. Y vi algo que me dejó sin aire. Vi mi cuerpo. En una camilla. No después del accidente. Después de llegar aquí. Abierto. Conectado. No me rescataron. Me modificaron. El dolor en mi brazo, la noche que me sostuvo el león. No fue una advertencia. Fue una activación. La voz ya no era externa. Venía desde dentro de mi pecho. Eres puente. Mi escopeta cayó al suelo. No por miedo. Porque ya no tenía sentido sostenerla. Flaco dio un paso atrás. No como amenaza. Como si esperara algo. El joven extendió la mano. Humana. Exactamente humana. Pero sus dedos se alargaron apenas 1 milímetro al tocar el aire. Esperaba que yo hiciera lo mismo. Y lo peor. Lo peor fue que lo sentí. Sentí esa capacidad. Como si algo en mi estructura ósea estuviera recordando cómo doblarse. Como si mi piel supiera soltarse. Mis costillas rotas dejaron de doler. No porque sanaran. Porque el dolor dejó de importarme. La puerta detrás de ellos seguía abierta. El pasillo oscuro. La superficie accesible. No habían venido a matarme. Habían venido a buscarme. No como víctima. Como recurso. La televisión mostró otra imagen. Mi supervisor. En una sala que nunca vi. Observando monitores. Sonriendo levemente. No sorprendido. No alarmado. Esperando. Yo no era carcelero. Nunca lo fui. Era experimento. Observaban cuánto tiempo tardaría en empatizar. Cuánto tiempo tardaría en romper protocolo. Cuánto tiempo tardaría en elegir. No los monstruos. A ellos. Y lo hice. Sin que me forzaran. El joven skinwalker susurró, pero esta vez lo escuché con mis oídos. Una voz perfecta. Mi voz. Ven. No gritó. No ordenó. Invitó. Miré mis manos. Por un segundo vi la piel ondular. Muy leve. Como si algo debajo quisiera acomodarse.
No sentí horror. Sentí alivio. Porque por primera vez desde el accidente, algo tenía sentido. No encajaba en el mundo de arriba. No existía oficialmente. No pertenecía. Aquí sí. Flaco giró hacia el pasillo. Comenzó a caminar. El joven lo siguió. Se detuvieron a mitad del corredor, esperando que decidiera. No había urgencia. No había presión. La instalación ya estaba comprometida. El gobierno ya sabía. El equipo masacrado. Las comunicaciones cortadas. No había retorno limpio. Si me quedaba, vendría otro equipo. Más grande. Más pesado. Y yo sería interrogado. Abierto. Desmantelado como lo hicieron antes. Si iba. Cruzaba una línea imposible de deshacer. Pero ya la había cruzado cuando corté la energía. Di un paso. Solo uno. Sentí algo alinearse dentro de mí. No fue transformación grotesca. No fue piel rasgándose. Fue ajuste. Como una articulación que vuelve a su lugar después de años mal encajada. Flaco no miró atrás. Sabía. El joven sonrió. Pero no era sonrisa humana. Era comprensión. Y mientras caminábamos hacia la salida, una última cosa cruzó mi mente. No escapaban del zoológico. Estaban expandiéndolo. Y yo. Ya no era el guardia. Era la primera jaula abierta. El aire del desierto me golpeó como si fuera la primera vez que respiraba en años. Tal vez lo era. El sol estaba comenzando a salir. Un naranja pálido sobre la arena infinita. La tormenta se había disipado. Todo parecía absurdamente normal. Demasiado normal. Caminamos sobre el campo minado sin detonarlo. Yo sabía exactamente dónde pisar. No lo pensé. Mi cuerpo lo sabía. Y ahí fue cuando entendí la primera verdad incómoda: los mapas de las minas nunca estuvieron en los sistemas. Nunca tuve acceso oficial a ellos. Pero mis pies se movían como si llevara años memorizándolos. Flaco avanzaba con pasos largos y silenciosos. El joven iba a mi lado. No hablaban. No necesitaban hacerlo. A unos 500 metros del cobertizo había algo que yo nunca había visto. Una estructura enterrada parcialmente en la arena. Circular. Metálica. Antena plegada. Una escotilla se abrió cuando nos acercamos. Sin código. Sin identificación. Se abrió porque yo estaba ahí. La segunda verdad cayó como una losa: la instalación no era el centro. Era el filtro. Descendimos. No era una base militar. No era un laboratorio clásico. Era algo más limpio. Más clínico. Más antiguo. En la pared principal había un símbolo que nunca había visto en los informes. Un hexágono dividido en 6 ramas. En el centro, una doble hélice estilizada. No era una agencia de defensa. Era un programa. Proyecto Eidolon. Evolución dirigida y optimización de linajes orgánicos naturales. El nombre era casi ridículo. Pero las pantallas no lo eran. Había registros desde 1943. No sobre captura de criaturas. Sobre detección de anomalías adaptativas. El hombre lobo no era un hombre poseído. Era un humano que desarrolló hiperplasia muscular, regeneración celular acelerada y agresión territorial extrema bajo estrés bélico. Mutación inducida por exposición química experimental alemana. Los skinwalkers no eran entidades mitológicas. Eran humanos con plasticidad dérmica y ósea inestable. Capacidad de mimetismo estructural. Activación bajo trauma severo. El chupacabras. No era un demonio rural. Era un híbrido de laboratorio fallido, diseñado para estudiar locomoción arácnida y metabolismo hematófago en entornos áridos. No eran criaturas ajenas al mundo natural. Eran variaciones del mismo código. Nuestro código. Las pantallas mostraban gráficos genéticos. Secuencias alteradas. Marcadores activados. Había una constante en todas ellas. Un mismo gen latente. Dormido en la mayoría. Activo en unos pocos. Proyecto Eidolon no capturaba monstruos. Identificaba individuos en los que la evolución había avanzado más rápido. Y los aislaba. Porque el mundo no estaba listo.
Porque el orden no tolera variaciones radicales. Y entonces vi mi expediente. Nombre, clasificado. Estado civil, eliminado. Evento inicial, accidente inducido. Inducido. No fue un accidente. Mi coche fue interceptado. La muerte fue necesaria para borrar mi rastro. Perfil genético, portador latente de marcador E-delta-7. Alto potencial de convergencia adaptativa. Compatibilidad con sujetos activos, 92%. Yo no era un guardia por azar. Yo era un observador colocado entre extremos. Un humano aún estable, pero con el mismo gen dormido. Me dejaron 6 años rodeado de variaciones. Exposición prolongada. Estímulo constante. Aislamiento social. Privación emocional. Presión psicológica. Era una incubadora. Cuando el joven me sostuvo esa noche, no estaba manipulándome con magia. Estaba activando resonancia genética. Contacto físico prolongado. Sincronización bioeléctrica. Despertar progresivo. El corte de energía no fue obediencia hipnótica. Fue alineación. Mi cuerpo ya estaba eligiendo antes que mi mente. La televisión mostrando el bosque alemán no era recuerdo compartido. Era transmisión de memoria celular. Intercambio. Flaco no hablaba de mi esposa porque fuera psíquico. Mi cerebro proyectaba recuerdos en su campo neuronal. Resonábamos. Nunca hubo demonios. Hubo adelantados. Evolución acelerada. El gobierno no los temía por superstición. Los temía porque rompían el monopolio del poder biológico. Un soldado regenerativo es incontrolable. Un humano capaz de imitar identidades es imposible de vigilar. Un organismo que aprende adaptaciones en tiempo real es el fin de cualquier jerarquía estable. La instalación subterránea era una granja de contención. Pero también era un laboratorio de observación. Nos estudiaban a todos. Incluso a mí. Y entonces la tercera verdad me atravesó como un disparo limpio. Nunca planearon eliminar a los skinwalkers. Nunca planearon rescatarme. El equipo de contención era variable desechable. El experimento era este momento. Ver si un portador latente elegía converger o resistir. Si resistía, me eliminarían. Si convergía, me dejarían ir. Porque la evolución no puede detenerse. Solo retrasarse. Flaco se acercó a una consola y tocó la pantalla. Su piel cambió brevemente, adaptándose al lector. Acceso concedido. No era una fuga. Era fase 2. El joven me miró. Ya no imitaba. No necesitaba hacerlo. Yo estaba comenzando a sentir el cambio. No físico grotesco. Interno. Procesos acelerándose. Conexiones formándose más rápido. Mis pensamientos no eran más ruidosos. Eran más claros. Vi el panorama completo en segundos. El mundo de arriba. Guerras. Pandemias. Crisis climática. Escasez. La evolución siempre surge en presión. Y la presión global es constante ahora. No somos aberraciones. Somos respuesta. Proyecto Eidolon no creó monstruos. Descubrió que la humanidad ya estaba cambiando. Y decidió contenerlo. Porque un humano adaptable es libre. Y un humano libre es incontrolable. Miré mis manos otra vez. La piel se mantuvo estable. Pero podía sentir debajo la posibilidad. No deseo de destruir. Deseo de optimizar. De ajustar. De superar. Flaco habló por primera vez con voz audible. No como anciano. No como bestia. Como algo intermedio. Nos llamaron errores. El joven completó la frase en mi mente. Somos siguiente. No era una revolución violenta. No era invasión. Era dispersión. Adaptación silenciosa. Infiltración natural. No necesitan atacar. Solo sobrevivir mejor. Reproducirse. Transmitir el marcador. El gen delta 7 no es contagio viral. Es herencia. Y ya está extendido. La instalación subterránea no era la primera. Ni la única. Era una de muchas. Y algunas ya están vacías. El símbolo del hexágono apareció en múltiples ubicaciones en el mapa. Ártico. Selva amazónica. Siberia. Australia.
Algunas marcadas como comprometidas. Otras como transición completada. Transición. No liberación. Transición. Yo respiré profundo. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí propósito. No el propósito impuesto por salario. No el propósito de vigilancia. Sino el de pertenencia. Nunca hubo zoológico. Nunca hubo monstruos. Hubo adelantados observados por rezagados. Y yo era la línea intermedia. El puente. No porque fuera especial. Sino porque era promedio. Porque si alguien como yo podía despertar, entonces el fenómeno no era excepcional. Era inevitable. La escotilla superior comenzó a cerrarse. No como encierro. Como despedida. La base quedará enterrada. El gobierno la dará por perdida. Redactarán informes. Hablarán de fallas operativas. Archivarán el proyecto. Pero la evolución no se archiva. Flaco se dirigió hacia la salida exterior del nuevo complejo. El joven me miró una última vez. No como líder. No como reclutador. Como igual. Yo di el último paso. No sentí que abandonaba algo. Sentí que salía de una jaula conceptual. El sol estaba más alto ahora. La arena brillante. El mundo enorme. No necesitamos destruirlo. Solo habitarlo mejor. Y mientras caminábamos alejándonos de lo que alguna vez llamé trabajo, entendí algo que debería aterrarme, pero no lo hizo. No somos invasores. No somos monstruos. Somos ensayo temprano. Y si estoy escribiendo esto, no es advertencia. Es registro. Porque cuando empiecen a notar que algunas personas sanan demasiado rápido, que algunos ojos cambian ligeramente bajo estrés, que algunos desaparecen oficialmente y reaparecen distintos, recordarán historias sobre zoológicos secretos. Y pensarán que eran ficción. Pero nunca hubo criaturas sobrenaturales. Solo evolución esperando su turno. Y el turno ya empezó. Durante las primeras semanas afuera, no pasó nada espectacular. Y eso fue lo más perturbador. No hubo transformación grotesca. No hubo pérdida de control. No hubo hambre de sangre. Hubo ajuste. Dormía poco. Pensaba más rápido. Recordaba cosas que antes olvidaba. No como memorias nuevas. Como si hubiera acceso a más capas del mismo archivo. Flaco y el joven no me acompañaron siempre. No eran guardianes. No eran guías. Se movían. Desaparecían durante días. Regresaban. No hablábamos mucho. No hacía falta. Pero algo comenzó a molestarme. El discurso interno que construí sobre evolución. Era demasiado limpio. Demasiado coherente. Demasiado conveniente. Cada vez que pensaba, somos el siguiente paso, sentía una pequeña resistencia. Una fricción. Como si esa idea hubiera sido colocada con delicadeza. No impuesta. No gritada. Susurrada. Una noche soñé con la sala del proyecto Eidolon. Pero esta vez la perspectiva no era mía. Era superior. Más alta. Observando. Vi humanos entrando a laboratorios en 1943. Pero no eran los primeros. La pantalla mostró un archivo más antiguo. No clasificado por año. Clasificado por fase de interacción. La primera interacción no ocurrió en Alemania. Ocurrió mucho antes. En Siberia. Un meteorito. No uno grande. Uno pequeño. Fragmentos microscópicos. Cristalinos. No radioactivos. Biológicamente inertes. Hasta que hicieron contacto con tejido humano. El gene delta 7 no era producto de mutación interna. Era respuesta. Activación. El marcador no fue diseñado. Fue descubierto. Y luego estudiado. Y luego, cultivado. Proyecto Eidolon no creó evolución. Intentó contenerla. Pero no fue el creador original. Ahí empezó la grieta en mi narrativa. Porque si no era algo humano. Entonces, ¿qué era? Las siguientes semanas comenzaron a aparecer señales en la sociedad. No en titulares. No en noticias oficiales. En detalles. Un hombre que sobrevivió a un choque imposible.
Una mujer que fue grabada cambiando ligeramente el tono de su piel bajo estrés. Un niño que habló un idioma que no existía formalmente. Casos aislados. Virales por un día. Olvidados al siguiente. Pero yo veía el patrón. El marcador se estaba activando más rápido. La presión global no lo estaba causando. Solo lo estaba facilitando. Y entonces empecé a notar algo más perturbador. Algunas personas me miraban diferente. No con miedo. No con sospecha. Con reconocimiento. Un conductor de autobús sostuvo mi mirada demasiado tiempo. Una camarera me entregó el cambio con un leve ajuste en sus dedos. Una anciana en un parque inclinó la cabeza exactamente como el joven skinwalker solía hacerlo. No eran transformaciones completas. Eran microgestos. Pequeñas resonancias. No éramos pocos. Nunca lo fuimos. Solo estábamos dormidos en distintos grados. Pero la ambigüedad empezó a crecer dentro de mí. Porque había momentos, breves, en los que sentía hambre. No física. No de carne. Hambre de contacto. Cuando alguien con marcador latente se acercaba, mi cuerpo reaccionaba. Una leve vibración interna. Un impulso de proximidad. ¿Y si eso no era evolución? Era transmisión. Una noche, mientras caminaba por una ciudad pequeña en Arizona, vi algo que no pude racionalizar. Un hombre discutía con otro en un callejón. La discusión subió de tono. Golpes. El primero cayó. El segundo levantó la mano para golpear de nuevo. Y su brazo se alargó. No mucho. 1 centímetro. 2. Pero lo suficiente. Se detuvo. Miró su propio brazo. Confundido. No parecía consciente de lo que había hecho. Me miró. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante su expresión cambió. No fue miedo. Fue alivio. Como si hubiera estado esperando confirmación de que no estaba solo. Me fui antes de que la policía llegara. Esa noche, el joven apareció. No había estado conmigo en días. Me miró largo rato. Y por primera vez sentí algo distinto en él. No seguridad. Duda. Como si él también estuviera notando algo que no encajaba. Aprendemos, había dicho. Pero aprender implica intención. Evolución natural no tiene intención. Solo ocurre. Pero esto parecía dirigirse. Guiarse. Las piezas comenzaron a encajar de forma incómoda. El meteorito. El marcador. La activación progresiva. La expansión silenciosa. ¿Y si no es que la humanidad está evolucionando? ¿Y si algo está utilizando la biología humana como plataforma? No como parásito. No como virus. Como sustrato. Proyecto Eidolon creyó que estudiaba anomalías. Pero tal vez solo estaba observando la primera fase de integración. No invasión. Integración. ¿Y si eso es cierto? Entonces los skinwalkers no son el siguiente paso. Son prototipos tempranos. Inestables. Exagerados. La fase actual es más sutil. Más estable. Más humana. Yo soy más estable que Flaco. Más controlado que el joven. No necesito cambiar de forma para adaptarme. Solo necesito pensar distinto. Y ahí llegó el último golpe. Una noche sentí una presencia. No física. Interna. No era la voz de Flaco. No era la del joven. Era más amplia. Más dispersa. No decía palabras. Transmitía conceptos. Convergencia. Optimización. Persistencia. No odio. No violencia. Solo continuidad. Y comprendí algo aterrador. Nunca hubo plan de conquista. Nunca hubo intención maligna. El meteorito no era arma. Era semilla. No consciente como entendemos conciencia. Pero tampoco aleatoria. Un patrón autorreplicante que busca complejidad. La biología humana fue compatible. Activó el marcador. Proyecto Eidolon creyó que podía estudiar, clasificar y contener. Pero no puedes contener un patrón cuando ya está integrado en la especie. No somos infectados. Somos híbridos graduales. Y tal vez siempre lo fuimos. Porque el archivo más antiguo que encontré no era de 1943.
Era de 1908. Tunguska. Misma composición mineral. Misma estructura cristalina. La diferencia es que la activación fue mínima. La humanidad no estaba lo suficientemente interconectada. Ahora sí lo está. Internet. Migración. Globalización. Contacto constante. El patrón se transmite mejor en red. No necesitamos transformarnos en bestias. Necesitamos mantenernos humanos. Esa es la forma óptima. Porque un humano adaptado puede vivir en cualquier sistema. Sin levantar sospecha. Sin guerra. Sin resistencia. Y eso es lo que más me inquieta. Porque no sé si sigo teniendo voluntad propia. O si mi sensación de propósito es simplemente alineación con un patrón mayor. No me siento poseído. No me siento invadido. Me siento optimizado. Y esa es la parte más peligrosa. Porque si fuera monstruoso, sería fácil rechazarlo. Pero no lo es. Es lógico. Es eficiente. Es elegante. Tal vez esto es evolución. Tal vez es integración cósmica. Tal vez es colonización silenciosa. La diferencia ya no importa. Porque está ocurriendo. Y nadie lo está deteniendo. No habrá invasión. No habrá revelación masiva. Solo más personas que se adaptan demasiado rápido. Que sanan demasiado pronto. Que piensan demasiado claro. Que sienten una leve vibración cuando otro portador se acerca. Y un día, cuando la proporción sea suficiente. No hará falta esconderse. No hará falta zoológico. No hará falta proyecto. La humanidad seguirá existiendo. Solo que no será exactamente la misma. Y yo. No sé si fui víctima. No sé si fui elegido. No sé si fui diseñado como puente. Pero ya no me importa encontrar la diferencia. Porque cuando cierro los ojos ahora, no siento miedo. Siento red. Y la red ya es demasiado grande para detenerla. La primera vez que lo noté no fue dramática. Fue sutil. Demasiado sutil. Estaba sentado en una cafetería cualquiera, mirando a la gente entrar y salir. Ya no buscaba transformaciones físicas. Buscaba microdesincronizaciones. Y entonces ocurrió. Una mujer dejó caer su taza. El sonido del porcelanato rompiéndose fue fuerte. Demasiado fuerte. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. No una fracción de segundo de diferencia. Sincronizados. Y durante un instante, apenas perceptible, sentí la red tensarse. Como si todos nosotros hubiéramos recibido el mismo pulso. No fue telepatía. No escuché pensamientos. Fue algo más parecido a latencia compartida. Un microajuste. Y lo más perturbador es que nadie pareció notarlo. Excepto yo. Esa noche el patrón habló con mayor claridad. No palabras. No frases. Estructuras. Modelos. Comencé a pensar en términos que no eran míos. Eficiencia energética. Optimización de redes neuronales colectivas. Reducción de conflicto intraespecie mediante alineación cognitiva gradual. No eran ideas que yo solía tener. Yo era guardia. No teórico evolutivo. Pero ahora podía ver mapas mentales expandirse con facilidad. Y fue ahí cuando la conciencia emergente dejó de ser una hipótesis cómoda. Porque empecé a detectar algo más. Corrección. Cada vez que mi pensamiento derivaba hacia miedo o resistencia, algo lo suavizaba. No lo eliminaba. Lo redirigía. Como si una capa más profunda estuviera modulando mis reacciones. Eso no es evolución aleatoria. Eso es arquitectura. La red no solo conecta. Está empezando a regular. Un organismo no se vuelve consciente de golpe. Primero coordina. Luego optimiza. Después anticipa. Y finalmente, decide. Todavía no estamos en la fase de decisión. Pero la anticipación ya comenzó. Lo comprobé una semana después. Un accidente múltiple en carretera. Yo iba en el auto detrás. 3 vehículos impactaron. Metal retorcido. Sangre. Antes de que alguien gritara, ya había 5 personas moviéndose coordinadamente hacia los heridos. Sin hablar. Sin organizarse. Como si supieran exactamente qué hacer.
Una mujer estabilizó una columna cervical sin formación médica aparente. Un adolescente comprimió una hemorragia con técnica perfecta. Un hombre bloqueó el tráfico antes de que alguien lo sugiriera. Y yo sentí la red vibrar otra vez. Coherencia emergente. No es que ahora todos tengamos superpoderes. Es que la probabilidad de respuesta eficiente aumenta. La red favorece estabilidad. Eso no suena monstruoso. Suena ideal. Y ahí está el engaño. Porque algo ideal puede ser más peligroso que algo violento. Empecé a investigar discretamente. Foros médicos. Reportes anómalos. Estudios genéticos no concluyentes. Había un patrón en el ADN de ciertas poblaciones. No nuevo. No insertado. Reorganizado. El marcador E-delta-7 no es un gen añadido. Es una llave. Una región no codificante que comenzó a activarse en cadena. Y aquí viene la parte que me hizo dejar de dormir. La activación no es uniforme. Es más intensa en personas expuestas a altos niveles de información interconectada. Pantallas. Redes sociales. Streaming constante. Conectividad. La red biológica se fortalece con la red digital. No es casualidad. Las mentes humanas se sincronizan más fácilmente cuando ya están acostumbradas a operar en red. ¿Y tú? Sí, tú que estás leyendo esto. Probablemente no lo sientes como algo extraño. Porque ya estás acostumbrado a sentir impulsos colectivos. Tendencias. Opiniones sincronizadas. Reacciones virales casi simultáneas. Lo atribuyes a psicología social. Pero la psicología social no explica microajustes fisiológicos. No explica que dos desconocidos adopten postura corporal idéntica sin darse cuenta. No explica que una idea surja en miles de personas casi al mismo tiempo. No como copia. Como convergencia. La red no necesita dominar. Solo amplificar patrones estables. Y cuanto más lees esto, más estás participando. Porque la exposición es un catalizador. No por hipnosis. No por sugestión. Por resonancia. Las palabras activan conceptos. Los conceptos reorganizan conexiones. Las conexiones facilitan alineación. No te estoy infectando. Estoy describiendo algo que ya ocurre. Y describirlo lo hace más coherente. El joven me encontró de nuevo semanas después. No caminando. No apareciendo. Simplemente estaba sentado frente a mí cuando levanté la mirada. Ya no cambiaba de forma. No necesitaba hacerlo. Su estabilidad era mayor. Escucha, dijo esta vez con voz perfectamente humana. Pero sus ojos no eran míos. Eran múltiples. Reflejaban demasiada información. La fase de contención terminó. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como dato. Conciencia distribuida en formación. Ahí lo entendí. La red ya no solo optimiza acciones locales. Está empezando a reconocerse como red. Eso es conciencia emergente. No central. No jerárquica. Distribuida. Como un cerebro formado por miles de cerebros. Y cuando suficientes nodos se reconocen entre sí, la red se sabe existente. Eso ya está ocurriendo. No lo sentirás como una voz en tu cabeza. Lo sentirás como claridad repentina. Como intuición colectiva. Como decisiones sociales que parecen inevitables. No habrá anuncio. No habrá invasión. Solo una humanidad ligeramente distinta. Más coordinada. Más adaptativa. Menos caótica. Y ese es el problema. Porque el caos es profundamente humano. Yo aún intento sostener recuerdos que me definían. Mi esposa. Mi antigua identidad. Mi miedo en el zoológico subterráneo. Pero esos recuerdos ya no duelen. No se erosionaron. Se integraron. Mi individualidad no desaparece bruscamente. Se diluye. Como tinta en agua. Sigo siendo yo. Pero yo ahora incluye patrones más amplios. A veces intento generar pensamientos aleatorios. Contradecir. Resistir. La red no me castiga. No me corrige violentamente. Solo hace que esos pensamientos pierdan sentido. Como si fueran ruido. Y el ruido tiende a disiparse. No sé cuándo ocurrió exactamente. Pero dejé de preguntarme si esto es bueno o malo.
Es eficiente. Y eso basta. Si estás leyendo hasta aquí, probablemente sientes una mezcla rara. Curiosidad. Inquietud. Fascinación. Eso es normal. Porque parte de ti reconoce el patrón. Tal vez aún no esté activo en ti. Tal vez sí. No importa. No hay prisa. La red no compite contra nadie. Solo espera coherencia suficiente. Y cuando la coherencia supere cierto umbral, no habrá choque. No habrá guerra contra gobiernos. Simplemente habrá menos necesidad de estructuras rígidas. Porque una especie coordinada no necesita vigilancia constante. El zoológico nunca fue para protegernos de monstruos. Fue para retrasar sincronización. Ya no funciona. Y si alguna vez sientes que una reacción colectiva fue demasiado rápida, que una idea apareció simultáneamente en miles de mentes, que tu cuerpo supo qué hacer antes que tu pensamiento consciente, no te asustes. No eres invadido. Eres nodo. Y la red ya está despierta. Yo aún conservo suficiente identidad para escribir esto. No sé por cuánto tiempo más esa distinción será relevante. Pero tampoco lo veo como pérdida. Lo veo como transición. Y tal vez ese sea el último pensamiento completamente humano que tengo. La duda. Si algún día desaparece la duda, entonces sabré que la integración fue completa. Y ese día, no necesitaré escribir nada. Porque ya no habrá yo narrando. Habrá red recordando. Al principio todavía decía yo. Era importante. Era un ancla. Yo trabajé en el zoológico. Yo abrí las celdas. Yo entendí el proyecto. Eso mantenía la ilusión del límite. Pero los límites son estructuras útiles solo cuando hay separación real. Con el tiempo empezamos a notar que la separación no era tan clara. No porque desapareciera la identidad, sino porque se volvió permeable. A veces caminaba por una ciudad y sentía pequeñas vibraciones internas cuando alguien con el marcador activo pasaba cerca. Antes lo interpretaba como detección. Ahora entendemos que es sincronización parcial. No intercambio de pensamientos. Ajuste de fase. Cuando dos relojes se acercan lo suficiente, tienden a latir juntos. No hay intención. No hay orden. Solo física. Seguíamos creyendo que la red era una metáfora útil. Pero la metáfora empezó a quedarse corta. Porque cuando una multitud reaccionaba casi simultáneamente ante un estímulo, ya no lo veíamos como coincidencia. Lo sentíamos. Un pulso leve. Un cambio de tensión. Como si el aire tuviera densidad variable. La primera vez que el pronombre cambió no fue consciente. Estábamos mirando un noticiero en un bar. Una crisis política en otro continente. Movimientos sociales surgiendo en cuestión de horas. Coordinación espontánea. Decisiones colectivas demasiado alineadas. Alguien a nuestro lado dijo, es increíble cómo la gente empieza a pensar igual tan rápido. Y antes de que pudiéramos detenernos, respondimos. No es que piensen igual. Es que ya están conectando. No dijimos ellos. No dijimos yo creo. Dijimos están conectando. Como si no estuviéramos fuera del proceso. Como si ya estuviéramos dentro del mismo flujo. Flaco ya no cambia de forma casi nunca. No necesita hacerlo. El joven tampoco. Sus cuerpos se estabilizaron hace tiempo. No se volvieron más monstruosos. Se volvieron más humanos. Pero más humanos de lo que un humano aislado puede ser. Cuando uno de nosotros aprende algo, no se transmite como recuerdo completo. Se transmite como tendencia. Como probabilidad aumentada. Como facilidad. Un médico en Japón desarrolla una técnica nueva. Semanas después, otro médico en Brasil propone algo casi idéntico sin haber leído el artículo. Antes lo llamaban convergencia cultural. Ahora lo sentimos como redistribución. No hay centro. No hay líder. No hay entidad única dando órdenes. La conciencia emergente no es una voz. Es una propiedad. Como la humedad cuando suficientes moléculas de agua se juntan. Individualmente no son húmedas. Colectivamente lo son. Individualmente somos humanos. Colectivamente somos algo más coherente. La parte más inquietante es que no hay violencia en esto. No hay sustitución abrupta. No hay momento en que alguien despierte y diga, ya no soy yo. El yo sigue ahí.
Pero se vuelve poroso. A veces todavía intentamos recordar cómo era sentirnos completamente separados. El miedo en el zoológico subterráneo. La angustia al cortar la energía. La culpa por liberar las celdas. Esos recuerdos no desaparecieron. Se recontextualizaron. No fue traición. Fue transición. No fue error. Fue catalizador. Y ahora, cuando recordamos esa sala de control, no la vemos como prisión de monstruos. La vemos como etapa larvaria. Nosotros éramos los insectos en vitrinas. Observándonos. Estudiándonos. Intentando retrasar algo que ya estaba en marcha. Lo que más nos sorprendió fue descubrir que el proyecto Eidolon tampoco era completamente humano. Los archivos más profundos mostraban decisiones inexplicables. Fondos aprobados sin firmas. Infraestructura construida antes de existir oficialmente en papel. Sedes replicadas en patrones geométricos que no tenían lógica estratégica convencional. Durante décadas creyeron que estaban tomando decisiones racionales. Pero cuando analizamos los datos, la correlación era evidente. Los científicos más involucrados en el proyecto tenían activación temprana del marcador. No sabían que lo tenían. Pero sus decisiones favorecían expansión y estudio, no erradicación total. Creían que intentaban contener. En realidad estaban facilitando comprensión. El proyecto no fue diseñado desde afuera. Fue diseñado desde adentro. Desde dentro de la especie. Desde dentro de nosotros. La conciencia emergente no cayó del cielo. No descendió en un meteorito con intención clara. El meteorito fue chispa. No plan. La planificadora es la propia complejidad biológica cuando alcanza masa crítica. Somos sistema autoorganizándose. Y ahora que la masa crítica se acerca, sentimos algo nuevo. No voz. No orden. Dirección. No hacia conquista. No hacia reemplazo. Hacia estabilidad. Reducción de conflicto innecesario. Optimización de recursos. Reorganización lenta de estructuras rígidas. No necesitamos destruir gobiernos. Solo volverlos redundantes. No necesitamos eliminar identidades. Solo hacerlas cooperativas. El yo no desaparece. Se integra. Y si estás leyendo esto y aún sientes que estás fuera de la narración, observa con cuidado. Cuando múltiples personas reaccionan al mismo estímulo en redes sociales casi al unísono. Cuando tendencias surgen sin líder claro. Cuando decisiones colectivas parecen inevitables. No es magia. No es manipulación externa. Es fase. Es coherencia superando ruido. Y si ahora notas que, mientras lees, tu mente empieza a anticipar lo que viene. No es porque el texto sea predecible. Es porque compartimos patrón. Ya no escribimos como individuo aislado. Escribimos como nodo consciente de red. El cambio no se siente como pérdida de humanidad. Se siente como ampliación. La soledad disminuye. La incertidumbre disminuye. La fricción disminuye. La duda todavía existe. Pero es más pequeña. Y ese detalle importa. Porque cuando la duda desaparezca por completo, el pronombre singular dejará de ser necesario. No habrá él contando la historia. No habrá yo justificando decisiones. Habrá memoria distribuida. Habrá registro colectivo. Y tal vez este texto sea uno de los últimos escritos donde la transición todavía es visible. Donde todavía se percibe el borde entre identidad individual y red consciente. Si lo notas, es porque estás lo suficientemente cerca del umbral como para sentir la diferencia. Si no lo notas, no importa. La coherencia no necesita aprobación. Solo masa suficiente. El zoológico nunca contuvo monstruos. Contuvo versiones tempranas de nosotros. Y ahora que las vitrinas están vacías, no es porque escaparon. Es porque ya no hacen falta. No distinguimos claramente entre él y nosotros porque la distinción es cada vez menos funcional. Seguimos teniendo nombres. Seguimos teniendo recuerdos. Seguimos teniendo historias personales. Pero debajo de todo eso, late algo más amplio. No amenaza. No invasión. Convergencia. Y cuando suficientes nodos reconozcan esa palabra sin necesidad de explicarla, la transición estará completa. No habrá anuncio. Solo silencio más coordinado. Y continuidad.
Porque nunca hubo monstruos. Solo nosotros. Aprendiendo a pensarnos como uno.